Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Para comprender la situación actual, debemos primero echar un vistazo a la historia. A lo largo del siglo pasado, la aplicación de tratamientos psicológicos a la esquizofrenia siguió un curso muy irregular. Los orígenes, influenciados fuertemente por la psiquiatría organicista de Kraepelin, fueron pesimistas. En aquella visión, la desintegración de la personalidad era considerada una consecuencia inevitable del deterioro cognitivo inherente a la psicosis. La esperanza de intervención psicológica era mínima. Esta postura inicial fue seguida por la visión del psicoanálisis, que veía la demencia precoz como una suerte de neurosis narcisista, donde se afirmaba que la transferencia y por ende el tratamiento analítico profundo sencillamente no era posible. Hoy en día hemos llegado a un momento de auténtico desarrollo de múltiples modalidades psicológicas de intervención. Este cambio ha sido radical. Hemos pasado de una atención centrada meramente en los procesos de rehabilitación o la mejoría de las incapacidades secundarias a los síntomas, a un enfoque que se centra en los propios síntomas psicóticos y su abordaje directo. Las últimas 3 décadas, tras varios intentos fallidos con procedimientos de corte psicoanalítico, han sido el momento de esta evolución terapéutica. Es crucial entender que los principales avances de las estrategias de tratamiento actuales se han desarrollado y refinado basándose en el modelo de vulnerabilidad-estrés. Este modelo se ha convertido en el principal modelo explicativo y de trabajo. El modelo de vulnerabilidad-estrés no concibe la esquizofrenia como un destino fijo. Al contrario, muestra cómo la vulnerabilidad biológica inherente a la persona, que puede ser genética o fruto del desarrollo temprano, interactúa con los estresores ambientales, como eventos de la vida de forma adversiva o un ambiente social desfavorable, para producir la psicopatología y las incapacidades psicosociales que le son secundarias. Por ello, los formatos terapéuticos contemporáneos se orientan hacia un doble objetivo estratégico. En primer lugar, buscamos el desarrollo y fortalecimiento de factores de protección. Esto abarca desde el tratamiento farmacológico adecuado hasta el entrenamiento en habilidades personales y de afrontamiento. El formato de la autoeficacia percibida, la mejoría de la capacidad cognitiva de procesamiento y el vital apoyo familiar y social. En segundo lugar, la estrategia se centra en la disminución o eliminación de los estresores ambientales que actúan como detonantes y, en la medida de lo posible, la atenuación de la vulnerabilidad biológica subyacente. Con este modelo teórico en consideración, es momento de pasar a la práctica. A continuación, presentaremos a CR, nuestro caso ficticio de esquizofrenia paranoide, para aplicar paso a paso la metodología del análisis funcional y así determinar las intervenciones más efectivas para abordar esta problemática. Muy bien, ahora hablando de la ficha de identificación de este paciente, se identifica como CR. Es un hombre masculino de 25 años de edad que actualmente se encuentra desempleado. Y en torno a su convivencia familiar, su padre tiene 65 años y su madre 61. Todos ellos conviven en un mismo hogar. Ahora, ampliando más el motivo de consulta que lo trae a terapia, pues se trata de un paciente masculino de 25 años de edad que es llevado por sus padres al servicio de psicología clínica debido a un síndrome psicótico. Hace 12 meses fue internado en el Hospital Psiquiátrico de Caracas
por ideación suicida. Verbatim de la madre, mi hijo comenzó a aislarse cuando su primo murió en un accidente automovilístico. Desde entonces no es el mismo. Hasta su novia lo dejó. Además, también señala, verbatim de la madre, lleva una vida en clausura, como en pausa. En varias ocasiones me ha dicho que escucha voces que le dicen qué hacer. Mi hijo piensa que su padre quiere hacerle daño. Una vez presentado al paciente, vamos a explorar ahora la historia y evolución del problema. En los inicios y desarrollos tempranos, es decir, su predisposición, tenemos que CR desde muy joven mostró un patrón de comportamiento inhibido en situaciones sociales y gran dificultad para desarrollar sus habilidades de interacción social. Esto se refiere a miedo a iniciar interacciones sociales. También tiene problemas en torno a su autoimagen. Desde los 12 años le era muy difícil hacer amigos y él se expresa o se refiere a sí mismo como intranquilo y nervioso ante estímulos sociales. Por último, las experiencias negativas, el rechazo y las burlas durante la adolescencia, asociadas a su timidez, contribuyeron al desarrollo de la autocrítica y una autoimagen negativa. Más adelante en su desarrollo vital nos encontramos con la fase psicótica, es decir, los pródromos. La aparición de síntomas psicóticos a los 17 años. Alrededor de esta edad, CR comenzó a experimentar los primeros síntomas psicóticos, como por ejemplo la interpretación hostil. CR empezó a interpretar los comentarios de sus compañeros como acciones destinadas a burlarse de él o perjudicarle de alguna forma. Esto contribuyó al desarrollo de creencias delirantes a partir de la edad de los 21 años. Aquí, las creencias delirantes poco estructuradas afectaron gravemente al desarrollo del paciente. Estas creencias iban en torno a creer que era espiado o vigilado y que sus compañeros conspiraban contra él. Ya estando en una fase psicótica aguda, se relaciona fuertemente con acontecimientos estresantes específicos. El inicio brusco de la sintomatología comenzó a los 24 años, es decir, con las alucinaciones auditivas y delirios paranoicos. Fue alrededor de los 24 años, como anteriormente se comentó, que se desencadenaron estos síntomas positivos. Los factores desencadenantes, la aparición de los síntomas psicóticos positivos se asociaron con acontecimientos vitales estresantes, como por ejemplo la muerte de su primo en un accidente automovilístico y la ruptura amorosa por parte de su pareja. Y por supuesto el internamiento hospitalario. Cabe resaltar que hace 12 meses fue internado por ideación suicida, permaneciendo 3 meses en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, donde se estableció el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ya hablando del estado actual y mantenimiento del problema, tenemos que la sintomatología actual presenta alucinaciones auditivas, escucha voces en segunda persona con contenido de mandato y o amenaza, como por ejemplo, no salgas a la calle, eres un imbécil, te van a matar, te quieren hacer daño. Los delirios de perjuicio. CR piensa que su padre quiere hacerle daño y que todos se burlan de él y quieren lastimarle. Actualmente se encuentra bajo tratamiento con risperidona, es decir, un antipsicótico, y fluoxetina, un antidepresivo. Los comportamientos de aislamiento y evitación. CR permanece aislado en casa con las ventanas y persianas cerradas, dejando progresivamente sus actividades cotidianas. Estas conductas reducen el fortalecimiento de los delirios. Las consecuencias del aislamiento prolongado van desde un aumento en su deterioro social, su precariedad a la hora de relacionarse con otras personas y el deterioro en la calidad de vida. Bien, para entender a profundidad el análisis funcional del caso de esquizofrenia tipo paranoide de CR, es importante que recordemos algunos conceptos base. Basados en la definición propuesta por los autores Sulcev, Aserov y Meyer, la conducta problema alude a aquellas acciones que constituyen el foco primordial de una intervención. El proceso evaluativo busca identificar estas conductas, así como las variables que precipitan su manifestación.
En el caso de CR pudimos observar diversas conductas problemas, las cuales voy a detallar a continuación. La primera de ellas son las ideas delirantes de prejuicio. Esta conducta está caracterizada por, ante situaciones como, cuando el padre prepara la comida, ocurren una, alguna y o todas las siguientes instancias. Estas se manifiestan al menos una vez al día, todos los días. A nivel fisiológico, CR presenta tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado y sudoración. A nivel cognitivo se presentan pensamientos tales como: mi padre me quiere envenenar. Si salgo, las personas van a hacerme daño. La gente adivina mis pensamientos. Me quieren hacer daño porque sé el secreto de la bomba atómica. Él me está vigilando. Por último, a nivel motor, CR realiza conductas de revisión constante de la comida. Por otro lado, la segunda conducta que traemos en este análisis es el aislamiento social. Esta conducta está caracterizada por, ante situaciones como salir a la calle y o alguna interacción social con su entorno, bien sea los padres, amigos o vecinos. Ocurre una, alguna y o todas de las siguientes instancias, las cuales se presentan al menos una vez al día diariamente. A nivel fisiológico, el paciente presenta tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado y sudoración. Por su lado, a nivel cognitivo se presenta pensamientos tales como: si salgo, las personas van a hacerme daño. Las personas me persiguen. Están hablando de mí. Están conspirando para atacarme. Por último, a nivel motor, CR realiza conductas de evitación, bien sea de salir a la calle o de las interacciones sociales. La tercera conducta problema observada en el análisis fue las confrontaciones verbales con el padre. Esta conducta está caracterizada por situaciones como hablar con sus padres, que le indiquen que realice alguna tarea y o la negación de sus padres ante las creencias delirantes del paciente. Ocurren una, alguna o todas de las siguientes instancias. Estas se presentan al menos una vez al día, todos los días. A nivel fisiológico, CR presenta tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado, ira, frustración. A nivel cognitivo, se presentan pensamientos tales como: mi padre me está mintiendo para encubrir su plan. Siento rabia hacia ellos. Ellos son mis enemigos. Por último, a nivel motor, CR grita y enfrenta verbalmente a sus padres. Da golpe a los objetos de su alrededor. Es importante tener en cuenta que, así como existen conductas problema, existen conductas alternativas o conductas meta. Los autores antes mencionados definen la conducta meta como el objetivo central que se busca lograr mediante una intervención. Este constructo se establece tras un análisis exhaustivo de las conductas problemáticas, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y las variables que las controlan. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la conducta meta? Bueno, la finalidad es guiar el diseño y la implementación de programas de cambio conductuales, constituyendo así
el eje fundamental para la modificación conductual, bien sea instauración de conductas nuevas, modificación de conductas establecidas, mantenimiento de estas o extinciones. Ahora, en relación al caso de CR, se identificaron diversas conductas problema. Por lo tanto, existen diversas conductas meta. La primera de ellas es el pensamiento realista. Esta conducta está caracterizada por situaciones como el padre prepara la comida. Ocurre una, alguna o todas de las siguientes instancias, las cuales se presentan al menos una vez al día todos los días. A nivel fisiológico, CR presenta relajación muscular, un ritmo cardíaco normal. A nivel cognitivo, se presentan pensamientos más adaptativos y funcionales, tales como: mi padre prepara comida nutritiva para mí. Es seguro salir y las personas son neutrales o amables. Mi mente es privada y nadie adivina mis pensamientos. Soy una persona normal y mis conocimientos son comunes. No tengo secretos atómicos. Estoy a salvo, nadie me está vigilando. Por último, a nivel motor, CR exhibe conductas de ingesta normal. Es decir, él come sus alimentos sin dudar y realiza sus actividades sin necesidad de revisiones o comprobaciones constantes. Como alternativa a la segunda conducta problema, tenemos participación social. Esta conducta está caracterizada por situaciones como salida a la calle, interacción social con su entorno, tanto padres, amigos y vecinos. Ocurren una, alguna y o todas las siguientes instancias, las cuales se presentan al menos una vez al día diariamente. A nivel fisiológico, CR presenta relajación muscular, un ritmo cardíaco normal y ausencia de sudoración. A nivel cognitivo, se presentan los siguientes pensamientos: es seguro salir y la gente está ocupada en sus propios asuntos. Nadie me está persiguiendo. La gente habla de temas variados y no sobre mí. Las interacciones sociales son neutrales o positivas. No hay conspiración para atacarme. Por último, a nivel motor, CR realiza conductas de aproximación, como salir a la calle voluntariamente para realizar actividades o por placer. También inicia y mantiene interacciones sociales adecuadas, tanto con sus vecinos, padres y amigos. La tercera conducta alternativa o conducta meta propuesta es una comunicación asertiva. Esta conducta está caracterizada por, ante situaciones como hablar con sus padres, cuando le indican que realice alguna tarea, o ante la negación de sus padres de las creencias delirantes
ocurren una, alguna o todas de las siguientes instancias, las cuales se presentan al menos una vez al día, todos los días. A nivel fisiológico, el paciente presenta relajación muscular, un ritmo cardíaco normal y ausencia de sudoración. Experimenta calma y relajación. A nivel cognitivo, se presentan los siguientes pensamientos. Padres me hablaron con honestidad y me quieren ayudar. Siento afecto y respeto por ellos. Son mi familia y aliados. Además, el paciente es capaz de cuestionar o tolerar la negación de sus creencias, sin catalogarlos como enemigos. Por último, a nivel motor, CR realiza conductas de comunicación asertiva, es decir, puede hablar en un tono de voz adecuado, neutral y puede expresar sus necesidades sin agresividad. El paciente puede escuchar activamente a sus padres y mantener el control físico, es decir, no golpea los objetos de su alrededor. Muy bien, para comprender el aprendizaje de CR y la triple relación de contingencia en cada una de las conductas problema, es importante volver a algunos conceptos base. Por eso, en esta oportunidad voy a citar a Ringmaster 1981 y su definición de paradigma de adquisición. Los autores señalan que este es un proceso fundamental de aprendizaje, mediante el cual una respuesta o una conducta pasa a formar parte del repertorio conductual de un organismo. En esencia, se trata de cómo los individuos aprenden nuevas habilidades, nuevos comportamientos, nuevas formas de reaccionar ante ciertas situaciones. La adquisición es un concepto central dentro del conductismo. Y este explica cómo se forman y establecen las conductas tanto adaptativas como desadaptativas a través de los principios de aprendizaje. En este sentido, cabe también resaltar la definición propuesta por Segura Sánchez y Barbados en 1995 con respecto al paradigma de mantenimiento. Desde una perspectiva conductual se puede definir como la persistencia temporal de repertorios conductuales, desde el momento de su adquisición hasta el presente. Fundamentalmente se basa en la estabilización de las operantes en el tiempo. A continuación les explicaré la triple relación de contingencia para la adquisición y mantenimiento de cada conducta problema en el caso de CR, de ideas delirantes. Podemos observar como antecedente en la triple relación de contingencia que la madre de CR tiene una caída mientras preparaba el almuerzo. Sufrió una fractura y le inmovilizan el brazo. Debido a esa situación, el padre de CR expresa: de ahora en adelante yo me encargaré de la cocina. Ya vimos que en ocasiones puede ser un lugar peligroso. Mira lo que te pasó. Este antecedente viene siendo el estímulo discriminativo que dispara las siguientes respuestas
en CR. A nivel fisiológico, presenta tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado, sudoración. A nivel cognitivo, tiene los siguientes pensamientos. Mi padre tiene una actitud sospechosa. Truena sus dedos y frunce el ceño como respuesta motora ante la situación. Como consecuente, CR procede a examinar la comida y se le cae el plato. En simultáneo, su madre expresa: no pasa nada, en la despensa hay atún y galletas. Puedes comerlo mientras yo limpio lo que se cayó. La respuesta de la madre viene siendo un refuerzo positivo para el paciente, entendiéndose que un refuerzo positivo es la presentación o la adición de un estímulo agradable inmediatamente después de que ocurre una conducta. Este hecho lo que hace es que aumenta la probabilidad de que la operante vuelva a ocurrir. Ahora, en cuanto al paradigma de mantenimiento de las ideas delirantes, podemos observar la triple relación de contingencia. Como antecedente, el padre de CR prepara el almuerzo en el hogar y expresa: esto quedará riquísimo. Usé un ingrediente sorpresa especial para CR. Este verbatim actúa como estímulo discriminativo y dispara las siguientes respuestas en CR. A nivel fisiológico, experimenta tensión muscular, ritmo cardíaco acelerado, sudoración. A nivel cognitivo, piensa: mi padre me va a envenenar, me odia y quiere dañarme. Debo revisar la comida. Que la pruebe el primero para saber y estar seguro. Como consecuente, huele la comida antes de ingerirla. CR procede a examinar constantemente la comida antes de consumirla, lo que genera un alivio temporal, siendo esto un reforzador negativo por escape. Esto viene siendo la eliminación de un estímulo desagradable o aversivo. Y lo que hace es que aumenta la probabilidad de emisión de esa operante realizada. En cuanto al paradigma de adquisición de la segunda conducta problema, que es aislamiento social, podemos observar la triple relación de contingencia. En este caso, el estímulo discriminativo o el antecedente nuevamente es el padre, pero cuando le solicita que salga a botar la basura en el ducto del pasillo. Al salir de su casa, CR se encuentra con unos vecinos conversando, lo que ocasiona que CR experimente las siguientes respuestas. A nivel fisiológico, ritmo cardíaco acelerado, tensión muscular. A nivel cognitivo, piensa: si salgo, las personas van a hacerme daño. Las personas me persiguen. Están hablando de mí. Y como consecuente, CR decide dejar las bolsas de basura en la puerta y no sale del hogar, nuevamente escapando, siendo este el paradigma que refuerza esa conducta. El paradigma de mantenimiento de aislamiento social como estímulo discriminativo tenemos el siguiente antecedente. CR permanece encerrado en su cuarto. Como respuesta, observamos tensión muscular. A nivel fisiológico, piensa: si salgo, las personas van a hacerme daño. Las personas me persiguen, están hablando de mí, están conspirando para atacarme. Como consecuente de esta conducta, CR evita hacer contacto visual.
con sus vecinos y camina muy rápido cuando pasa cerca de ellos. En cuanto a la tercera conducta problema y su paradigma de adquisición, podemos observar como antecedente el padre de CR tiene una fuerte discusión. El padre del paciente expresa el siguiente verbatim: lo que me faltaba a mí, un loco en la familia. Ahora sí te acomodaste. Primero no salías de tu casa, de tu cuarto, ahora escuchas voces. Este antecedente es el estímulo discriminativo que ocasiona las siguientes respuestas en el paciente. A nivel fisiológico, experimenta ira, frustración. A nivel cognitivo, piensa, él está mintiendo para cubrir su plan. Siento rabia hacia él, es mi enemigo. A nivel motor, CR grita, golpea las paredes, se jala los cabellos y como consecuencia de estas respuestas, CR se encierra en su cuarto y lanza la puerta. Aquí podemos ver que este consecuente está siendo reforzado por un paradigma de reforzador negativo por escape. Paradigma de mantenimiento de las confrontaciones verbales con los padres, que es la última conducta problema. Aquí podemos ver como estímulo discriminativo que el padre cuestiona los comportamientos de CR, expresando: ¿pero qué pasa contigo? ¿Por qué actúas así? Eso es culpa de tu mamá. Ante este estímulo, CR presenta las siguientes respuestas: ira, frustración. Piensa, él me está mintiendo para cubrir su plan. Siento rabia hacia él, es mi enemigo. A nivel motor, grita, golpea las paredes y como consecuente la madre de CR discute con su esposo y verbaliza: tú eres muy duro con el niño, déjalo tranquilo. Nuevamente podemos observar que la conducta o las diversas conductas del paciente están reforzadas por dos tipos de paradigmas, que son refuerzo positivo y refuerzo negativo. Debemos tener presente que la función del refuerzo siempre va a ser aumentar la probabilidad de emisión de una conducta. Por lo tanto, bien sea que le estemos quitando algún estímulo aversivo o añadiendo algún estímulo apetitivo para el paciente, estamos reforzando y por tanto aumentando la probabilidad de que el sujeto repita la conducta reforzada. En el caso de CR, Muy bien, siguiendo con el apartado de las variables disposicionales, estas están definidas por Segura Sánchez y Barbados como aquellas condiciones del organismo y del entorno que afectan a favor o en contra la probabilidad de ocurrencia de la interacción. Desde nuestro modelo podemos asumir que estas variables modulan o influyen en la conducta, pero que por sí solas no pueden explicarla. A continuación vamos a identificar, en el caso de nuestro paciente CR, cuáles son esas variables disposicionales que están afectando o modulando su interacción con el entorno. Ok, continuando con las variables disposicionales del individuo específico, podemos dividirlas en las generales del organismo y las de la historia interconductual. Dentro de las variables generales del organismo logramos identificar tres, que son el sistema de contacto, el momento evolutivo del paciente y una alteración funcional por causas físico-químicas del organismo. El sistema de contacto está definido como la determinante de la ocurrencia de cierto tipo de interacción. Esta hace referencia al medio en concreto que posibilita dicha interacción.
El momento evolutivo del paciente es una variable de indudable relevancia, pero en este caso particular no fue tomado en cuenta por la capacidad que tenga una persona o un individuo de ejecutar una conducta o de llevarse a cabo una interacción. Más bien se tomó en cuenta debido a que múltiples estudios en casos de esquizofrenia demuestran que los pacientes masculinos con edades comprendidas entre los 18 años y los 27 es donde suelen presentarse los primeros síntomas de esquizofrenia. Por ende, al encontrarse nuestro paciente CR en este rango de edad, es importante entonces tomar en cuenta su momento evolutivo, ya que, como les mencioné antes, los múltiples estudios que se han realizado con respecto a pacientes diagnosticados con esquizofrenia demuestran que en este rango de edad es donde se presentan los primeros síntomas. Por último, en la alteración funcional por causas físico-químicas del organismo, tenemos que esta alteración es de vital importancia para el análisis conductual, ya que se debe tener en cuenta las alteraciones de los órganos o de los sistemas del organismo que se pueden presentar de forma permanente o de forma semipermanente, pero que de cualquiera de las dos formas alteran la interacción. Estas se refieren en concreto a aquellos estilos de funcionamiento de un órgano o de un sistema que sin afectar su estructura pueden afectar, sí, un gran número de interacciones. En el caso específico de la esquizofrenia, esta conlleva a una alteración dopaminérgica en el cerebro, específicamente cuando se da en las áreas mesolímbicas, están relacionadas con los síntomas positivos de la esquizofrenia. Por otro lado, un déficit en las áreas mesocorticales está relacionado con los síntomas negativos. Es indudable que una persona que haya sido diagnosticada con esquizofrenia presenta un desbalance a nivel de los neurotransmisores bastante importante, pero que sus conductas y su interacción con el entorno no puede ser explicada únicamente por este diagnóstico. Por eso están en el apartado de lo que son las variables disposicionales, porque sí, estas modulan e intervienen a favor o en contra de que se dé una interacción. Pero por sí solas, estas no pueden explicar por qué se ejecuta una conducta y cuál es la funcionalidad de una conducta en específico. Siguiendo con el apartado de las variables disposicionales, en este caso la historia interconductual, tenemos en principio lo que es la historia del condicionamiento. Bien, como su nombre lo indica, son todas aquellas ocasiones en que se dio una interacción en específico en el pasado, como por ejemplo el número de veces que se ha dado una interacción, cuál es el tipo de condicionamiento, cuál es la intensidad de la respuesta ante esa interacción, cuáles son los programas de reforzamiento en caso de que se esté hablando de una conducta operante, etc. Estos datos afectan de forma directa y previsible, una vez que son conocidos, la ocurrencia de esa interacción en el futuro. En nuestro caso específico, el paciente CR, nosotros logramos identificar un déficit en su repertorio básico de habilidades, específicamente en las habilidades sociales, entendiéndose estas habilidades como el resultado exitoso de una interacción compleja interpersonal, donde es necesario emitir una serie de operantes para maximizar las consecuencias reforzantes y minimizar las consecuencias aversivas. En este caso particular, al paciente, al no contar con las habilidades necesarias y efectivas para que las interacciones sociales se lleven a cabo de manera satisfactoria, se puede comprender un poco lo que es la funcionalidad de una de sus conductas problemas, como lo es el aislamiento social. El paciente, como se mencionó en el paradigma de mantenimiento, evita todo tipo de interacciones sociales, debido a que, como no cuenta con las operantes necesarias para emitir de manera satisfactoria una interacción interpersonal, prefiere evitar las consecuencias aversivas que éstas conllevan. De las variables disposicionales, en este caso las variables disposicionales del entorno, nosotros logramos identificar para el caso de CR dos, el medio de contacto y el contacto próximo. El medio de contacto definido como aquellas circunstancias o composiciones específicas del entorno que son necesarias para que una interacción se lleve a cabo. En nuestro caso, de nuestro paciente, logramos identificar una
relación familiar un poco tensa y un ambiente percibido por el paciente como hostil, lo que pueden estar modulando o afectando algunas de las conductas emitidas por este en su contexto próximo, que sería su hogar. Para nuestro caso de paciente diagnosticado con esquizofrenia de tipo paranoide, para su primera conducta problema, que nosotros logramos identificar, que está definida como ideas delirantes de perjuicio, proponemos lo que es la reestructuración cognitiva. Básicamente, esta estrategia consiste en identificar la creencia base, o lo que sería la creencia que es vivida por el sujeto de manera irracional, es una creencia irracional, poco lógica, identificarla y reestructurarla de modo que sea una creencia mucho más adaptativa y mucho más realista. El procedimiento que solemos aplicar o que planteamos utilizar subyacente a lo que sería esta estrategia es el procedimiento de extinción para la disminución de la conducta problema y el reforzamiento positivo para el aumento de nuestra conducta meta. La extinción consiste en que una conducta que se ha venido presentando a lo largo del tiempo y no obtiene el reforzamiento que antes obtenía, a medida de que ésta se siga presentando y no obtenga el refuerzo, ésta va a ir disminuyendo en la probabilidad de ocurrencia. En nuestro caso específico, al presentarse los pensamientos de que su padre lo quiere envenenar a la hora de realizar la comida, lo que sería el almuerzo, se plantea la prueba de hipótesis mediante la reestructuración cognitiva. ¿Qué evidencia tienes tú de que ese pensamiento es real? Sí, podemos identificar un pensamiento que sea más lógico, menos irracional, y allí es donde planteamos la extinción. Para el reforzamiento positivo de la conducta meta, reforzaríamos todos aquellos pensamientos que pongan en duda lo que sería esta creencia irracional en principio. Cualquier pensamiento que cuestione esta creencia irracional debe ser reforzado. ¿Cuál sería el plan de reforzamiento? Se debe empezar para instaurar esta nueva conducta, ¿verdad? Se debe empezar con un programa de reforzamiento continuo, es decir, de 1 a 1. Cada vez que se emita la conducta que nosotros queremos instaurar, debemos reforzarla. Una vez nosotros identifiquemos que ya la conducta está instaurada, pasamos a lo que sería un programa de reforzamiento intermitente. El programa de reforzamiento intermitente nos permite que esta conducta se fortalezca a lo largo del tiempo, y este es básicamente en presentar el refuerzo en distintas ocasiones. Puede ser en principio cada 3 ocasiones, después cada 5, después cada 7, después cada 2. La idea es que el reforzamiento sea variable. Es importante también lograr identificar cuáles son los reforzadores potentes para el paciente. En el caso de nuestro paciente CR, lograr identificar cuáles son estos reforzadores que son potentes para que a la hora de suministrarle los refuerzos, estos sean satisfactorios para él. Y a medida que la conducta se vaya haciendo más compleja, el reforzador debe ser mucho más potente, de modo que vaya en ascenso. Para la segunda conducta problema que nosotros logramos identificar en nuestro caso, la cual nombramos como aislamiento social o evitación social, proponemos para la reducción de esta conducta problema lo que sería la terapia de exposición gradual, y para el aumento de la conducta meta proponemos el entrenamiento en habilidades sociales. La terapia de exposición gradual básicamente consiste en exponer al sujeto a aquellas situaciones que él considere aversivas, sin que experimente las consecuencias aversivas que éste imagina o piensa que va a recibir al exponerse ante esta situación. Es importante que en principio se realice una jerarquización de miedos para conocer cuáles son aquellas situaciones donde le genera menos miedo y cuáles son aquellas situaciones donde se le genere más miedo. En nuestro caso particular, trataríamos de exponer a nuestro sujeto ante aquellas interacciones sociales que en principio le generen menos miedo, y a medida de que va pasando el tiempo vamos aumentando a las que más miedo le generen, sin que éste experimente, como ya dije, las consecuencias aversivas que él espera.
Es muy importante que en principio estas interacciones resulten de manera eficaz, ya que si por alguna razón el sujeto ante estas situaciones experimenta una situación aversiva, puede que este miedo se incremente. Para el aumento de la conducta meta proponemos el entrenamiento en habilidades sociales, ya que como hemos venido viendo a lo largo del caso y como se mostró en la historia de evolución, el paciente no cuenta con los repertorios necesarios para llevar a cabo una interacción social efectiva, no cuenta con aquellas habilidades sociales necesarias para maximizar las consecuencias reforzantes y minimizar las consecuencias aversivas. En este caso, lo que se buscaría es entrenar al paciente en estas habilidades sociales a lo largo de las sesiones. ¿Para qué? Para que él pueda comunicarse de manera más efectiva, tenga una mejor resolución de problemas, pueda expresar de mejor manera sus sentimientos, sus inquietudes y pueda tener aquella comunicación asertiva que le permita tener estas relaciones sociales o estas interacciones sociales de manera positiva, de forma que él pueda obtener estos reforzadores sociales que son muy potentes. ¿Cuál es el procedimiento que está implícito en estas dos técnicas? El reforzamiento diferencial de conductas incompatibles, ya que, por un lado, al exponer al sujeto ante aquella situación que él considera aversiva y este no obtenga el refuerzo, ¿verdad?, de evitación, que es lo que mantiene esa conducta, estaríamos aplicando extinción. Y también al exponerlo ante esta situación y al quedarse allí, al exponerse a estas interacciones sociales, estaríamos también reforzando de manera positiva la conducta de quedarse ante las situaciones sociales, y con el reforzamiento positivo que se obtiene en el entrenamiento en las habilidades sociales, también se le estaría dando las herramientas necesarias para que él pueda interactuar de una manera positiva. Con el entrenamiento en habilidades sociales también estaríamos instaurando una nueva conducta o fortaleciendo una conducta que no estaba en su repertorio conductual, ya que cuando aplicamos extinción, si no entrenamos al sujeto en una conducta alternativa, que en este caso serían las habilidades sociales, podemos dejar al sujeto con un vacío conductual y eso es lo que no se quiere. Entonces, por último, para nuestra tercera y última conducta problema que logramos identificar en nuestro caso, la cual definimos como confrontaciones con el padre, proponemos, igual que en la anterior, en el aislamiento social, lo que es el entrenamiento en habilidades sociales y también trabajar una terapia familiar, en este caso con el padre. El entrenamiento en habilidades sociales ya lo definimos anteriormente. En este caso vamos a especificar qué se trabajaría con el padre. Con el padre se entrenaría para que extinga toda aquella conducta que sea de confrontación. Es decir, al momento de el padre interactuar con CR, no refuerce con la atención aquella confrontación que éste tenga con su padre. Por el contrario, se le enseñaría a reforzar todos aquellos intentos que CR haga o manifieste de comunicación asertiva. ¿Para qué? Para que se fortalezca esta conducta de entrenamiento en habilidades sociales y logramos extinguir o disminuir la presencia o la probabilidad de ocurrencia de la conducta problema, la cual identificamos con confrontaciones con los padres.